Perú denunció a Venezuela ante la ONU y Ecuador pidió asumir la crisis humanitaria. Perú denunció el jueves la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. La decisión de Perú fue respaldada por 53 miembros de la ONU, entre ellos, los países que conforman el Grupo de Lima y la Unión Europea, explicó la Cancillería peruana en un comunicado el jueves en la noche. El agravamiento de la crisis ha generado el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que han emigrado a diferentes países de la región, apuntó el canciller peruano, Néstor Popolicio, en la nota. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo a finales de junio que las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir las consecuencias, a medida que se desvanece el Estado de Derecho. Por su parte, la Organización de Estados Americanos adoptó a principios del mes pasado una resolución que podría iniciar el proceso para suspender a Venezuela del organismo multilateral. En mayo, el llamado Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, los Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron los comicios que reeligieron al presidente Nicolás Maduro y amenazaron con endurecer las sanciones contra el gobierno sudamericano. Venezuela enfrenta una crisis sin precedentes marcada por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación e interrupciones constantes de los servicios básicos. El Parlamento ecuatoriano exhortó a calificar la crisis humanitaria en Venezuela. La Asamblea Nacional, Parlamento, de Ecuador exhortó al Ejecutivo de su país a calificar de crisis humanitaria la situación en Venezuela y a solicitar que se cree un canal entre los dos países para atender la alta emigración de venezolanos. Mediante una resolución, el legislativo solicitó al gobierno que declare en estado de vulnerabilidad a los ecuatorianos que residen en Venezuela y que se activen protocolos para atender en Ecuador a los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país. La resolución de la Asamblea, aprobada por 72 legisladores presentes en una sesión a la que faltaron 60, exhortó al presidente del país, Lenín Moreno, a que evalúe la necesidad y pertinencia de un pronunciamiento oficial que califique como una crisis humanitaria y social a la situación en Venezuela. Los parlamentarios consideraron que la situación en Venezuela ha dado lugar a una masiva migración de venezolanos en la región, por lo que sugirieron, de ser el caso, se defina con los organismos nacionales e internacionales la apertura de un canal humanitario entre Ecuador y Venezuela. Una información de Agencia EFE. Peruana en un comunicado el jueves en la noche. El agravamiento de la crisis ha generado el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que han emigrado a diferentes países de la región, apuntó el canciller peruano, Néstor Popolicio, en la nota. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo a finales de junio que las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir las consecuencias, a medida que se desvanece el Estado de Derecho. Por su parte, la Organización de Estados Americanos adoptó a principios del mes pasado una resolución que podría iniciar el proceso para suspender a Venezuela del organismo multilateral. En mayo, el llamado Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, los Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron los comicios que reeligieron al presidente Nicolás Maduro y amenazaron con endurecer las sanciones contra el gobierno sudamericano. Perú denunció a Venezuela ante la ONU y Ecuador pidió asumir la crisis humanitaria. Perú denunció el jueves la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. La decisión de Perú fue respaldada por 53 miembros de la ONU, entre ellos, los países que conforman el Grupo de Lima y la Unión Europea, explicó la Cancillería. Venezuela enfrenta una crisis sin precedentes marcada por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación e interrupciones constantes de los servicios básicos. El Parlamento ecuatoriano exhortó a calificar la crisis humanitaria en Venezuela. La Asamblea Nacional, Parlamento, de Ecuador exhortó al Ejecutivo de su país a calificar de crisis humanitaria la situación en Venezuela y a solicitar que se cree un canal entre los dos países para atender la alta emigración de venezolanos.
Mediante una resolución, el legislativo solicitó al gobierno que declare en estado de vulnerabilidad a los ecuatorianos que residen en Venezuela y que se activen protocolos para atender en Ecuador a los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país. La resolución de la Asamblea, aprobada por 72 legisladores presentes en una sesión a la que faltaron 60, exhortó al presidente del país, Lenín Moreno, a que evalúe la necesidad y pertinencia de un